Voy a hacer un recorderis de hace 8 días, ¿sí? Donde hablábamos qué significaba obediencia en la Biblia. Entonces, obediencia es la palabra hebrea, chamá, que significa, ¿alguien recuerda? ¿Qué significaba? Escuchar con atención y responder con el corazón. Uy, el pastor se lo aprendió así, yo sí me lo aprendí. Escuchar con atención y responder con el corazón. Y vimos que la obediencia entonces surgía de una, ¿recuerdan algún puntito por ahí? ¿De qué surgía la obediencia? De la relación. De la relación. Y cómo Dios escucha primero los gritos de angustia del pueblo de Israel, responde a esos gritos de angustia. El pueblo de Israel gime porque estaba esclavo en Egipto, ¿sí? Gime porque estaba esclavo en Egipto. Dios responde a los gritos de angustia, busca un Salvador que es Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? Y en ese proceso, entonces, empiezan un camino de relación. Y aprendimos entonces que la obediencia es el resultado de la fidelidad de Dios. Y que cada vez que recordamos la fidelidad de Dios, entonces eso nos da más ánimo para obedecer. ¿Vamos hasta ahí bien? Ahora vamos a seguir con la segunda parte. Pastor, me hace un favor, me presta mi Biblia que está ahí en el bolso. Ahora vamos a ir a la segunda parte y quiero pedirles, gracias, que vayan a Éxodo, por favor, 19. Vamos a ir a Éxodo 19 y vamos a, me volví una nada, me tiré todo el agua encima, y vamos a ir a la segunda parte de nuestra plática acerca de la obediencia. Entonces, si ya tienen Éxodo 19, aquí yo he puesto un pedacito, porque quiero explicarles algo. En el texto que vamos a leer ahora, está este pedacito en el versículo 5, donde 2 veces aparece chamá, chamá, como escucha, escucha, ¿sí? Como cuando tú tienes que decirle a alguien, oye, escucha, y vuelve y le haces, atiéndeme, préstame atención, ¿listo? Entonces Dios les está diciendo, aquí, presten atención. ¿Listos con Éxodo 19? Dice así, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon al pie del monte. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, acá es donde viene la parte chévere, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, chamá, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ok, listo. Vamos entonces con el primer punto. La obediencia es respuesta a un pacto de amor. En el texto que acabamos de leer de Éxodo, si quieres pinchas para que volvamos a abrir el texto. En el texto que acabamos de leer de Éxodo, dice que han pasado 2 meses desde que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. En el pueblo de Israel, en Egipto, el pueblo de Israel era esclavo. Es decir, escuchaban constantemente la voz de sus capataces. Eran voces duras, eran voces fuertes y eran voces que debían obedecer porque no tenían otra opción.
Pero Dios viene, se revela y saca a Israel de Egipto. Y creo que todos hemos escuchado la manera como Dios saca a Israel de Egipto, Saca a Israel, dice que con mano fuerte. Hemos escuchado la historia bíblica de las plagas de Egipto, ¿verdad? Hemos escuchado cómo Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara por lo seco. 2 meses después ellos están acampando en el Sinaí y Dios entonces les dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Es decir, ustedes vieron cómo yo no permití que siguieran siendo esclavos. Como yo no permití que Egipto los siguiera golpeando. Como yo no permití que Egipto los siguiera dominando. Los saqué a libertad. Por eso la obediencia es una respuesta a nuestra libertad. Los saqué de libertad, los saqué de Egipto. Y luego, como los saqué con mano fuerte, quise demostrarles mi amor. Y dice: ¿saben cómo los llevé sobre alas de águila y los traje hacia mí? ¿Cómo comienza entonces una relación de pacto? Porque estamos diciendo aquí que la obediencia es una respuesta a un pacto de amor. Y es que después de esto que estamos leyendo más abajo, Dios le entrega la ley a Moisés. Pero antes de entregarle la ley a Moisés a ciegas, a tientas, de decirle: ¿sabe qué? Estos son los 10 mandamientos que tienen que cumplir. Dios le establece un pacto con el pueblo de Israel. Y en ese pacto, Dios empieza a utilizar un lenguaje muy especial. Y yo quiero que lo miremos acá. Lo primero que encontramos aquí es que Él dice: los traje hacia mí. Cuando escuchamos ese "los traje hacia mí", recordamos lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Que fue Dios quien escuchó las voces de angustia del pueblo de Israel. Y fue Dios quien tomó la iniciativa de libertar a Israel. Y fue Dios el que le dijo a Israel: yo quiero que me sigas, porque no quiero que me sigas como un Dios temido, como estabas acostumbrado en Egipto. Yo quiero ser un Dios conocido. Y ahí empieza ese lenguaje de pacto: los traje hacia mí. Lo segundo que escuchas es que dice: ahora sí me obedecen, ahora sí me escuchan, si obedecen mi pacto. Es decir, si hay confianza entre los dos, si hay compromiso entre los dos, entonces llega la tercera cosa, y es: ustedes serán mi especial tesoro. ¿Sí? Yo estoy casada, tengo mi alianza. Es que si hago así va a quedar como feo. Tengo mi alianza en este dedito, ¿sí? Y cuando yo me casé, fui a un notario. Y allí el notario nos dio un contrato. Y yo firmé feliz ese contrato. Una de las cosas, el gordo hace una cara así, ustedes les vieran, es que si la cámara lo pudiera y le vieran la cara de Ponque. Una de las cosas que hizo que yo firmara ese contrato de quererme casar o hiciera ese pacto con mi esposo José Guillermo era que yo estaba enamorada. Y como yo estaba enamorada y estoy enamorada, quería, porque después, yo los conozco, dijo que estaba enamorada. No, estoy enamorada. No me parecía difícil cumplir ese pacto. No me parecía difícil ponerme esa argolla para decirle a todo el mundo que tenía la decisión de cumplir ese pacto. No me parecía difícil ser leal y fiel. Y como dije desde esa época, intentar con todo mi corazón hacerle bien todos los días de mi vida, como dice Proverbios 31. Porque cuando tú vas al pacto matrimonial, se supone que tú vas como
a menos que estés por allá en Pakistán, en esos países árabes donde los niños son obligados a casarse, aquí que tenemos la libertad de escoger con quién hacerlo, escogemos seguir con esa persona y caminar juntos por amor. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos son casados y dijeron, amén, yo escogí eso? Ese Fernando, ¡yo! Y cogió a Sandra de la mano. ¡Ay, mamá, de la mano! No es gravoso obedecer cuando hay un pacto de amor. Y por eso Dios dice, yo los traje hacia mí. Porque este pacto que Dios está diciendo aquí es un pacto totalmente de amor, donde el que toma la primera iniciativa es Dios. Dios hizo ese mismo pacto con cada uno de ustedes. Cuando usted toma la decisión de abrir su corazón, ¿verdad? Hace aquella hermosa oración y le dice a Jesús, yo te abro mi corazón, ¿verdad? Así es como empieza la oración de fe. ¿Qué le está abriendo usted a Dios? Su corazón. Es como si usted le dijera a Dios, te entrego mi corazón, ¿cómo está? Y entonces dice la palabra de Dios que allí Él te sella con el sello del Espíritu Santo y tú empiezas a ser de su propiedad. Empiezas a caminar con Él. Así que en esta historia del pueblo de Israel, aquí en Éxodo 19, vemos que Dios establece un pacto y es una alianza, una propuesta, como cuando nos casamos. Sí, seguimos siendo la novia, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Dios hace esta propuesta de alianza. Si me escuchan, si guardan mi pacto, ustedes serán mi pueblo especial. Y luego más adelante le entrega los mandamientos a Moisés. Pero escúcheme, familia, los mandamientos vienen después del pacto relacional, no antes. ¿Sí? Primero se estableció un pacto relacional, después vienen la entrega de los mandamientos. Así que no fue un código de te entrego los mandamientos, como cuando vas e inscribes a los niños o cuando llegas al trabajo nuevo y te dicen acá está el reglamento interno de trabajo, o llevas los niños al colegio, aquí está el reglamento del colegio para que tú lo sigas. No, aquí era algo totalmente diferente. No era un código frío, era una alianza relacional, una alianza de intimidad, una alianza donde Dios te decía a ti, yo quiero caminar contigo, yo voy a estar contigo, yo me voy a acercar a ti, y si tú firmas este pacto conmigo, tú vas a ser mi especial tesoro. Amén. Dios no nos dio su ley para controlar, sino para guiar a un pueblo que ya había tomado la decisión de permitirse ser amado. Así que lo primero que encontramos aquí es que Dios quiere establecer una alianza, ratificar un pacto con nosotros, ¿sí? Hacer una promesa, casi que como hicimos en el matrimonio, los que están casados, de decirle a Dios, acepto, ¿sí? Acepto este acuerdo, este pacto entre los dos. Ahora nos vamos al segundo punto. El segundo punto es que obedecer es mejor juntos, ¿sí? La obediencia también es comunidad. Cuando nosotros vamos a Éxodo 19, del 7 al 8, si tienes ahí tu Biblia y vas al versículo 7, dice que Moisés regresa, dice así, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado.
Hasta ahí, escúcheme muy bien, si usted toma su Biblia, hasta ahí Dios no les ha entregado todavía los 10 mandamientos, no le ha entregado los mandamientos. Hasta ahí, lo único que Dios le ha pedido al pueblo de Israel es una alianza. Si ustedes me escuchan, si responden con el corazón, haremos un pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi especial tesoro. Así que el pueblo unánime respondió, haremos lo que nos has dicho. La obediencia, aquí no la muestran, que no fue colectiva, no fue individual, fue colectiva. Dios no llamó solo a Moisés a obedecer, ¿verdad que no? Dios no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tú solo obedece. Dios llamó a toda una nación entera, a todo un pueblo entero, para que fueran e hicieran este pacto. La obediencia fue escuchada, fue afirmada y fue vivida en comunidad. Pero la pregunta es, si la haces por allá, por favor. ¿No deja? Bueno, la pregunta es, ¿por qué es necesaria o por qué Dios nos llama a obedecer ese suelo ahí? ¿No? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante obedecer en comunidad? ¿Sí? ¿O por qué es necesario que obedezcamos como comunidad? Lo primero es que la obediencia nos ayuda a estar firmes, a mantenernos firmes en comunidad. Dice Eclesiastés 4:9 que cuando uno cae, el otro lo levanta. Es más fácil obedecer en comunidad que obedecer en individualismo. El mundo invita mucho al individualismo. Yo quiero, yo puedo, ¿sí? Pero Dios dice, si quieres obedecer, es mucho más fácil obedecer en comunidad, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Eso lo hemos visto aquí como familia, ¿cierto que sí? Es más fácil, como sucedió hoy, que toda una comunidad me consuele a que yo tenga que consolarme solo, ¿cierto que sí? Es más fácil en comunidad salir adelante, es más fácil en comunidad forjar el carácter de Cristo. Cada domingo que venimos aquí nos llevamos una herramienta individual, ¿cierto? Pero es una herramienta individual para que nosotros la podamos colocar al servicio de la comunidad, porque Dios hizo seres sociales. Necesitamos de la comunidad para ser afirmados, para crecer, pero también porque en comunidad nos podemos proteger, podemos discernir mejor la voz de Dios y en comunidad nosotros aprendemos que no somos el centro. ¿Quién es el centro? Dios, ¿cierto? Así que la obediencia no solamente me está edificando a mí, sino que está edificando y afectando a todos los otros. Y es hermoso cuando empezamos a caminar en los mismos valores, en los mismos sabores y en los mismos colores como comunidad. Dios no forma creyentes aislados. Dios forma una familia obediente. Y eso es lo que nosotros somos aquí. Una familia que ha tomado la decisión, como el pueblo de Israel, de decirle, sí, Señor, lo haremos. Estamos decididos a caminar contigo. Amén. Voy a terminar diciéndoles algo, mi conclusión. Mi conclusión es la siguiente. En hebreo, la palabra tesoro es seguya. Y seguya significa posesión personal o el tesoro precioso de un rey. Los reyes tenían muchos tesoros en la época en la que fue escrita la Biblia. Pero aquel
Tesoro especial era un objeto reservado, era un objeto muy cuidado, era un objeto que tenía un valor extraordinario. Y la promesa que nos da Dios aquí es que nosotros vamos a ser su especial tesoro. Y saber que somos su especial tesoro significa que Dios nos dice: ustedes me son útiles, ustedes me son valiosos, ustedes me son escogidos. Es una respuesta de total intimidad. Es una respuesta también de casi de exclusividad, ¿sí? Donde Dios dice especial, exclusivos, cercanos, íntimos, lo mejor que yo tengo. ¿Ustedes se imaginan eso tan hermoso que ha dicho Dios? ¿Sí? Lo mejor que yo tengo eres tú. Y esto es un total pacto de amor, porque es un título que Dios nos ofrece a nosotros. Nosotros hemos escuchado toda clase de títulos, ¿verdad? El título de hijos, lo hemos escuchado, el título de salvados, de redimidos, pero hoy yo les digo que Dios nos pone un título nuevo, y es el título de Seguya, es el título de tesoro especial. Jesús cumplió ese pacto, Dios cumplió ese pacto a través de Jesús, envía a Jesús para que muera por nosotros y nosotros podamos continuar en el pacto de intimidad y relación con el Padre. Porque para Dios es importante que tú y yo continuemos siendo su especial tesoro. Quiero terminar diciéndoles algo que entró mucho en mi corazón, o que caló mucho en mi corazón, haciendo esto de la obediencia. Y es que Dios no nos llama a obedecer para ser valiosos. Dios no me ha llamado a obedecer a mí para que yo sea valiosa. Dios a mí me llamó valiosa y por eso yo le obedezco. ¿Sí ven la diferencia? A mí me parece que es muy fácil obedecer, pero muy fácil obedecer y muy fácil de seguir a aquel que me ha dado un título tan alto como decirme especial tesoro. Hoy yo digo, yo soy su especial tesoro y le obedezco porque ya entendí que para Dios soy muy especial. La cuestión aquí entonces final sería: ¿qué me falta para obedecer y cumplir con ese pacto con Dios? Me faltan dos cosas. La primera es hacerme consciente de mi valor ante Dios. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás, incluso para los que me van a escuchar después, y que te repitas: yo soy el tesoro especial de Dios. Yo soy el tesoro especial de Dios. Y ahora repítete también esto: Dios quiere que yo le obedezca en comunidad y en amor. No obedezco porque esto me hace valiosa. Soy valioso, soy valiosa y por esto obedezco. Amén. Creo que destruye cualquier mal concepto que tenga de ti mismo. ¿Cierto que sí? Y creo que te dice que obedecer a Dios no es algo ni gravoso ni difícil. Es simplemente la disposición de un corazón que ha determinado y consentido caminar
con Dios de la mano. Amén. Escucha con atención, responde con el corazón. Gracias, Dios, por hacerme tu especial tesoro. ¿Por qué no te pones de pie?